Bien, regresamos a Reporte Minero y Energético. 68 años de historia y más de 1000 afiliados. 1000 afiliados, se escuchó bien. La Federación de Trabajadores del Cobre enfrenta un proceso de modernización. Vamos a hablar sobre los nuevos desafíos, también las últimas noticias que se han conocido desde el ámbito. Para eso ya nos acompaña Juan Holguín, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Juan, un placer tenerte aquí en Reporte Minero y Energético. Bienvenido. Muchas gracias y bueno, un placer poder estar acá con ustedes y poder discutir obviamente los temas de la minería, especialmente el mundo de los trabajadores. De todas maneras, y donde la historia de la FETC, la Federación de Trabajadores del Cobre, ha sido muy relevante, lo decíamos solamente en el número, 1000 afiliados, una representación... 14.500. 14.500, sí. Imagínate ya, estaba mal en el número, o sea, sí, muchísimos más, sí, era bastante poco. Oye, Juan, a ver, vamos un poquito con eso, hablábamos de un proceso de modernización, 68 años, han habido varios temas. Primero que todo, ¿hacia dónde apunta ese proceso? Bueno, lo primero, indicar que la Federación de Trabajadores Cobre tiene 3 grandes hitos para llegar a lo que estamos hoy día. De la década del 50, 60 hasta el 73, más o menos, con respecto a la nacionalización del cobre, el movimiento sindical, la unificación del movimiento sindical y la nacionalización del cobre. Y hoy día lo que ha significado Codelco para el Estado de Chile. El segundo hito importante es el año 83, por el retorno a la democracia, Rodolfo Seguel, y obviamente en el proceso de retorno a la democracia y las primeras movilizaciones respecto al tema de la dictadura. Y el retorno a la democracia después del año 90, Codelco estaba en un proceso bastante complejo, en una situación donde estaba el Davilazo, había una empresa con 4 divisiones, con 1.100.000 toneladas y con poco desarrollo minero. Y obviamente una proyección bastante compleja, el cierre de Andina, ejercicio cierre. Y de ahí llega Juan Villarzú junto a un equipo de dirigentes, entre esos liderado por Raimundo Espinosa, generan obviamente la proyección de cómo proyectamos Andina o Codelco en los próximos 15, 20, 25 años. Y a partir de eso se llevó a que Codelco llegara hoy día de 4 divisiones a 8 divisiones, de 1.100.000 toneladas a 1.700.000 toneladas, y en los últimos años ha reportado más de 70.000 millones de dólares al Estado de Chile. Por lo tanto, 3 procesos históricos. Y hoy día estamos en un proceso donde tenemos que transformar esta empresa a partir de, obviamente, del relacionamiento del pacto estratégico entre los trabajadores y la empresa para poder transformar estas divisiones, todas las divisiones, las 8 divisiones que tenemos, ante los desafíos medioambientales, los cambios transformacionales, estructurales, los choques culturales con respecto al tema de los trabajadores, las tecnologías y que se hace minería de una manera diferente. Entonces, a partir de eso están los desafíos que se ha generado poder enfrentar. Nosotros venimos saliendo del último Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores Cobre, donde tratamos justamente estos temas. Y tratamos los temas en ámbito de lo interno y lo externo. Y en lo interno, primero, es cómo nosotros tenemos una cercanía y generamos esta cercanía con los trabajadores, con el mundo de los asociados. Esta nueva generación de trabajadores que compatibiliza con los trabajadores antiguos. Y para eso hemos tenido que establecer nuestros propios medios, un canal de televisión, una radio online, las comunicaciones y una aplicación que es un gestor sindical. Que es un gestor sindical porque es primero que es centralizado desde la federación y también tiene modo sindicato. Y donde los sindicatos pueden interactuar con los trabajadores comunicacionalmente, pero también hacer gestión respecto al tema. Y en el ámbito externo estamos en el tema de la modernización de la industria, de cómo nosotros generamos la industrialización, encadenamiento productivo. Hoy día se está discutiendo mucho de la clase media, de la trampa de ingreso medio, pero no hablamos, el mundo político no está hablando de cómo industrializamos nuestro país para crear más empleo y obviamente desarrollar nuestra industria, nuestro país, para poder mejorar la calidad del empleo y obviamente sacar la cantidad de personas que están en la pobreza o la clase media, llevarla a un estatus superior. Desde el Centro de Generación de Empleo en este caso. En ese punto, Juan, tú hablabas de los desafíos que tienen los trabajadores del cobre, en este caso Codelco, la empresa más importante de nuestro país, de todas maneras. Automatización, cambios, por ejemplo, de Chuquicamata a ser subterráneas, son situaciones que complican o que generan ciertas dudas en los trabajadores. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes de la FETC? También en contacto con Codelco, porque ustedes han sido muy proactivos en la mano de vamos con los cambios, pero aquí son los trabajadores y también la empresa. Así es. Bueno, nosotros hemos dicho que aquí la transformación se hace con los trabajadores y las organizaciones sindicales. Sí. O sea, acá
entender o indicar que la transformación no viene o las tecnologías no van a llegar es no ver la realidad. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hemos establecido es que aquí tiene que haber una transformación pactada. Eso significa que tiene que haber en base a acuerdos. Y no solo en la minería, sino que también en el resto del país. En la sociedad se echa mucho de menos en la sociedad política generar un gran acuerdo nacional para enfrentar los desafíos de transformación tecnológica y generacional. No solo en minería, insisto, también en la agroindustria, también en el comercio, que se viene fuertemente. Entonces, nosotros como federación estamos en base al pacto estratégico, establecer obviamente diálogo, fluenciar el diálogo mediante la mesa del pacto de capital humano, sustentabilidad, competitividad y género. Y obviamente dentro de eso estar estableciendo el diálogo para poder transformar esta empresa con los trabajadores, para los trabajadores y sus familias. Y obviamente en pos del país, de seguir generando la riqueza de este país para proyectar en los próximos años. Pero es fundamental para esto poder industrializar, o sea, nosotros no podemos seguir siendo solo exportadores de concentrado de cobre. Y aquí yo quiero profundizar en un tema, un estudio hecho en la Universidad de Chile. Hoy día nosotros estamos cercanos a llegar al COP25. Chile está con compromiso de bajar emisiones. Si nosotros dejáramos de exportar concentrado y fundirlo en Chile, nosotros de cada 10 barcos que se exporta al extranjero, solo 3 llevan cobre. Por lo tanto, nosotros eliminaríamos 7 barcos con mineral inerte. Por lo tanto, solo con eso, según un estudio de la Universidad de Chile, nosotros podríamos cumplir el Tratado de París. Entonces, hay una discusión mucho más de fondo, hay una discusión de cómo enfrentamos el medio ambiente, cómo enfrentamos la transformación, cómo enfrentamos la industrialización. Entonces nosotros queremos dar la discusión de dos escalones más arriba. No solo el tema reivindicativo, que es súper importante, nosotros estamos hoy día en un proceso de negociación colectiva, los trabajadores de Chuquicamata. Un proceso que ha sido complicado, por ejemplo, en el caso de Chuquicamata. De hecho, hay informaciones donde Codelco ha tenido que señalar que la producción en general, pero también por Chuquicamata subterránea, por al menos 10 años se va a mantener. Eso tiene incidencia, evidentemente, en la negociación colectiva que se lleva. Por supuesto. Entonces, nosotros vamos ¿Ese rechazo, en ese sentido, Juan, cómo lo analizan ustedes? Por eso mismo, nosotros como organizaciones sindicales de base tenemos la suficiente responsabilidad para enfrentar esos desafíos y son procesos de negociación colectiva que hay que enfrentarlo con el sindicato base, con sus bases y tendríamos que buscar la solución, ¿cierto? Y buscar el acuerdo con la administración. Con más o menos conflictos, ojalá sea con un gran acuerdo. Y eso lo pasa en cada una de las divisiones. Pero aquí tenemos que tener una visión mucho más amplia respecto a cómo enfrentamos estos desafíos con los trabajadores y la empresa tiene que entender, el gobierno tiene que entender que acá se tiene que hacer un gran acuerdo para enfrentar este desafío, mucho más del acuerdo que tenemos, sino que elaborar un acuerdo a partir del desarrollo industrial, del desarrollo de la tecnología y de las personas que hoy día enfrentan o que hacen cargo de el uso de la tecnología. Bien, Juan, se nos acaba el tiempo, pero nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, invitado para otra ocasión para hablar otros temas, por supuesto, de la Federación y también los desafíos que se tiene en la industria desde los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del cobre y especialmente de Codelco. Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.